Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez estamos con el libro azul de Ramta, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Y habíamos recién comenzado el capítulo 5, Muerte y Revelación de nuestro motivo ulterior. Habíamos hecho una primera sesión que tuvimos que cortar pues, en un punto intermedio del relato de Ramta, dado que el primer epígrafe en el que tratábamos en esta primera sesión era muy largo. El epígrafe es la revelación de nuestro motivo ulterior. Pues en él Ramta nos explica lo que es el motivo ulterior, nos explica que es aquel motivo real por el cual hacemos las cosas, más allá de los motivos que expresamos en nuestra relación con los demás, los disimulos que llevamos a cabo sencillamente para conseguir lo que realmente queremos. Ponía el ejemplo de una persona que se comporta muy amablemente con otra porque lo que quiere es conseguir algo de ella. Relacionaba Ramta el motivo ulterior con la impecabilidad. Decía, cuando vayas a hacer tu revisión de vida, en esa revisión de vida en el que vas a contemplar todo lo que ha ocurrido desde un punto de vista dimensional múltiple, séptuple en concreto, decía, vas a observar lo que ha ocurrido en tu vida desde 7 dimensiones, desde el Dios fuente, desde el espíritu en ti, desde el individuo personalidad, desde el Dios fuente, notando lo que ha ocasionado tu actuación en todo el medio ambiente que te rodea, de conciencias, de personas, de animales, de cosas, de plantas, etcétera. Entonces vas a sentir lo que tu actuación produjo en todos los demás. Ranta ya nos ha dicho que la revisión de vida es un proceso literalmente horroroso porque quedan nuestras vergüenzas de comportamiento cafre totalmente al descubierto y entonces pues es un momento bastante duro y lo que está explicando en este capítulo y en este primer epígrafe comienza a desarrollar es que precisamente en lo que tenemos que fijarnos en la vida para poder, digamos, avanzar sustancialmente en la cuestión del aprendizaje o recuerdo de quiénes somos en la evolución espiritual, es en la cuestión de la impecabilidad, dado que empezar a refinar nuestro motivo ulterior es avanzar hacia la impecabilidad. No tener un motivo ulterior o, en caso de tenerlo, mostrarlo claramente. Yo hablo contigo por esto. En fin, todo esto es lo que nos estuvo así en un resumen un poco burdo contando Ramta y se dedicó a poner algunos otros ejemplos. Y uno de los ejemplos que puso es el ejemplo de la relación entre el hombre y la mujer, aquella en la cual el motivo ulterior del hombre para relacionarse es el sexo y el motivo ulterior de la mujer es conseguir algo de ese hombre a cambio de sexo. Y entonces hablaba pues de toda esta cuestión en términos además bastante directos y bastante crudos. Nos habíamos quedado precisamente en el punto álgido después de haber leído este párrafo eh, que para ejemplo de lo que decía vamos a leer la última frase y luego vamos a continuar con el relato de Ramta. Decía, ahora, aquí es donde vemos en su naturaleza más cruda, más animal y vemos su abuso. Vemos la ignorancia del hombre, la ignorancia y estupidez del hombre por sus genitales, que su cerebro está realmente en su pene, y vemos un operador muy poderoso y habilidoso, una mujer fatal, y en la luz llegamos a ser todo eso, sabemos lo que es ser usado. Se refiere a este ejemplo en el entorno concreto de la revisión de la vida, cuando hemos estado en esas situaciones, como el hombre, en fin, preocupado por dar saciedad a su deseo sexual y en la mujer fatal que aprovecha eso para conseguir cosas de él. Un ejemplo más. Continúa Ramta diciendo, hablando
de toda esta cuestión. Esto es precisamente donde nos quedamos. Hoy, por lo tanto, vamos a comenzar ahí, tras esa frase que hemos leído de la página 111. Y sigue diciendo Ramta: podemos llevar ese ejemplo, entonces, a niveles de dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Una persona que sufre tiene poder sobre una persona sana. Efectivamente, mira lo enfermo que estoy, mira lo injusta que ha sido la vida conmigo, mira lo injusto que tú estés sano y yo enfermo, mira lo que habéis hecho de mí. Esto, lógicamente, no es la primera vez que se nos explica en textos espirituales revelados, y es ni más ni menos que el valor que se le da a la enfermedad como medio de victimización, de obtención de atención y de obtención, pues, de una serie de cuestiones que, en caso de no estar enfermo, no habría un chantaje emocional sobre los que te rodean, y tendrías que responsabilizarte tú mismo sobre tu propia vida. Dice Ramta: una persona que sufre tiene poder sobre una persona sana. Una persona poderosa, otro ejemplo, una persona efusiva y poderosa, tiene peso sobre gente inferior. Esto lo vemos en el tendente a tirano. Siempre hay alguna persona tendente a tirano que en cualquier grupo se erige en mandante. Y entonces empieza a organizar y a decirle a los demás lo que tienen que hacer, y esa personalidad algo más arrolladora, algo más agresiva y algo más contundente, pues genera a los demás un cierto miedo y le empiezan a hacer caso. Es por eso que tenemos principados y monarquías, estados, países y comunidades locales. Los políticos tienen poder sobre la gente. Es la misma seducción si regresamos al hombre y la mujer. Aparte del aspecto de dominio y tiranía, Ramta ahora introduce otro matiz en la cuestión de los políticos, y es la seducción política. Os prometo que voy a hacer esto. Eso siempre, como sabemos, en la política, mientras que la humanidad está inmersa en los tres primeros niveles de consciencia: supervivencia, reproducción, dolor y victimismo, y dominio y poder, los políticos suelen tener un motivo ulterior, que es su propio interés electoral, que luego les lleva a la satisfacción de otros intereses, pues, de prestigio, de poder, de control, de dominio y de dinero. Los políticos tienen poder sobre la gente. Es la misma seducción si regresamos al hombre y la mujer. La mujer seductora que hace valer sus tesoros, aquellos que el hombre valora; el político seductor que hace valer sus tesoros, las promesas que realiza, que luego incumplirá, y que sencillamente lo que hacen es atraer a la gente hacia él para conseguir sus fines. Esto es una figura que es bastante más frecuente, como ya sabemos, de lo que debería ser. En la actualidad, muy frecuente. Es la misma seducción, repetimos, si regresamos al hombre y la mujer. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque un hombre tiene instinto. Y hablamos sobre el instinto la otra noche, en otra audiencia. El instinto es esa evolución desde la sensibilidad de la polarización original. Somos sensibles a lo que no somos, ¿entiendes? Entras en dualidad, realizas un diseño de experiencia polarizado, pues, por ejemplo, el género masculino y el femenino es algo que se da en los escenarios de experimentación físico-materiales, incluso en los astrales bajos, pero hay un punto en el que las conciencias no manifiestan un sexo. Eso es una polarización que se produce para tener la experiencia humana. Lo que está diciendo Ramta es que cuando entramos en la dualidad y nos polarizamos, y en unas vidas somos hombres y en otras vidas somos mujeres, tenemos
un deseo interno, un deseo del ser interno profundo de obtener lo que supone el otro polo diferente al que es. Si es un hombre, atracción por la mujer; si es una mujer, atracción por el hombre. Pero eso que se manifiesta o se puede manifestar de una forma muy burda y muy carnal, tiene un componente mucho más profundo, que es la búsqueda de nuevo de la unificación de la polaridad, la búsqueda de la unidad. Y dice Ramta: el instinto es esa evolución desde la sensibilidad de la polarización original. Somos sensibles a lo que no somos. Tendemos a integrarnos o unificarnos con lo que no somos. ¿Entiendes? Somos sensibles a lo que no somos porque cuando lo conseguimos nos volvemos completos. Se acaba la polarización. Y en la totalidad de la reunión engendramos a los hijos. Es que así es el diseño, que por la reunión carnal, fíjate que en la experiencia humana el diseño es un diseño completamente opuesto al del espíritu. Y entonces, bueno, pues los cuerpos ya sabemos que son vehículos de representación en los que manifestamos nuestras ideas y a través de ellos podemos tener esas experiencias. Entonces, la unión de hombre y mujer para tener un hijo es una unión carnal, pero Ramta lo está expresando desde el punto de vista interno profundo. Es una reunión en la que desde la totalidad se crea un nuevo personaje en el escenario. Entonces ahí se ve la sofisticación del diseño de la experiencia humana. Todo esto lo explica Ramta cómo surge con un poco más de detalle en el libro negro, en Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, que quizás en algún momento podamos comentar en el futuro aquí en Espacio Sutil. Y habla bastante del origen, de cómo surge esa diferenciación de géneros, esa polarización dentro del escenario. Somos sensibles a lo que no somos porque cuando lo conseguimos, reunión de hombre y mujer, nos volvemos completos. Y en la totalidad engendramos a los hijos. Si esto lo examinásemos desde un punto de vista energético, pues efectivamente tendríamos el yin y el yang, tendríamos los principios de generación, que remite parcialmente a la cuestión de género. Se reúnen las energías activa y receptiva y ahí hay una completitud que crea. Nos dicen ahora los reveladores modernos. Nos lo dice Set y de ahí en adelante nos lo dicen prácticamente todos. Tienes que intentar, estés en el polo en el que estés, dar cabida a tu energía femenina, en tu experiencia vital, o a la masculina si eres mujer. Esto en Set tiene varios capítulos dedicados a ellos, a este tema en profundidad, y a partir de ahí se tratan todos los reveladores. Porque de alguna forma, aunque aquí estemos viviendo una polarización aparente, física, lo que realmente tenemos que resolver internamente es la polarización mental. Y para eso tenemos que integrar la energía opuesta en nosotros y llevarla a nuestra actuación en la vida. Y el hombre adquirir la sensibilidad de la mujer y la mujer adquirir el impulso emprendedor del hombre. Y eso siempre que no haya un pendulazo y te vayas exactamente al otro lado, que sería una perversión. Ahora mismo sabemos que en vez de haber una tendencia equilibrada desde ambos polos, lo que hay a veces es una perversión. Y no solo una perversión, sino una confusión completa que se promueve además.
Bueno, esto ya entra dentro de la cuestión de la tiranía de la humanidad en terminología de Ramta, ¿no? Esos personajes que también están en el escenario y cuya función es poner muy difícil el avance dentro del escenario a los personajes de experimentación. Pero bien, por no irnos demasiado, somos sensibles a lo que no somos porque cuando lo conseguimos, nos volvemos completos y en la totalidad engendramos a los hijos. Repetida por tercera vez. No engendramos hijos desde la parcialidad, no somos hermafroditas. En la naturaleza, la ley es muy simple. Somos atraídos hacia aquello que no somos. Y cuando nos unimos con aquello que no somos, formamos una unidad de integridad. Y, de hecho, la permanencia del escenario humano se basa precisamente en la procreación, en la que dos energías se integran en una, dos energías que se han separado, que se han polarizado, se integran y crean y permiten que haya vida de nuevo. Cuando no tenemos polaridad en la integridad, tenemos mente analógica. Y vamos a ver, porque la cuestión de la mente analógica, vamos al glosario, es un concepto particular de Ramta. Vamos a ver qué significa. Mente analógica significa una sola mente. Es el resultado de la alineación de la conciencia primaria y la conciencia secundaria, del observador y la personalidad. Es un mayor nivel de conciencia que te permite que haya una separación de la conciencia testigo sobre la conciencia egoica. Y entonces te haces completamente consciente de que había una identificación tuya con la conciencia egoica, pero al observarla empiezas a desidentificarte del ego. Y entonces eso te empieza a dar una visión mucho más amplia y mucho más sabia en el desarrollo de la experiencia humana. En este estado mental se abren los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Las bandas giran en dirección opuesta como una rueda dentro de otra, creando un vórtice poderoso que permite que los pensamientos alojados en el lóbulo frontal se coagulen y se manifiesten. La creación, la mente analógica permite crear conscientemente. ¿Y qué nos está diciendo Ramta de la mente analógica en relación con la cuestión de la polaridad de género? En la integridad no tenemos polaridad. Cuando no tenemos polaridad en la integridad, tenemos mente analógica. La creación, como es arriba es abajo, qué sincronicidad y qué paralelismo. Creación de vida física, creación mental y manifestación consciente. Impresionante. En el estado de mente analógica, la semilla se planta en la matriz. La semilla del pensamiento se planta en la matriz energética de configuración del escenario para que se pueda manifestar. La semilla del hombre se planta en la matriz de la mujer, no en la separación, sino en la unión carnal. Todo esto son sofisticadísimos diseños del espíritu que hace un paralelismo entre diversos planos. Esto es impresionante. En eso consiste el éxtasis de la experiencia. Se refiere tanto a lo carnal como a lo creativo. Vamos a pensar en ambos aspectos. En esto consiste el éxtasis de la experiencia, ese momento en que tu mente está en tal convulsión, tus nervios te han llevado a tal éxtasis, que en ese momento de experiencia orgásmica no hay tiempo.
solo la experiencia. Y ahora pensad en la experiencia orgásmica de la creación de realidad consciente. Es un paralelismo, no solamente en la experiencia orgásmica carnal. La experiencia en sí misma es una experiencia analógica, poderosa. Dos mentes, dos cuerpos, una creación, nueva vida carnal, manifestación de la creatividad, de la reunión de ambos polos. Brutal. La experiencia en sí misma es una experiencia analógica, poderosa y energética. La experiencia analógica es totalidad. Ya decíamos, veíamos en la definición de mente analógica, precisamente, significa una sola mente. Ya no hay división de la mente. Por eso dice Ramta, la experiencia analógica es totalidad, se ven los paralelismos. División en géneros, división de la mente para poder vivir las experiencias de dualidad. Es una reunión. La experiencia analógica es totalidad y sólo a partir de ahí puede crear al niño, el niño en el vientre, por ley natural, o la nueva situación resultante de la creatividad mental de una sola mente, una mente analógica. Podríamos incluso relacionarlo con la plenitud de mente-corazón que dice Jesús en un curso de amor. Todo en realidad habla de lo mismo. Entonces, cambia Ramta de párrafo. ¿Por qué los hombres son unos incautos? Vuelve al ejemplo. Porque ellos son sensibles a aquello que no son, y el poder de la serpiente, la energía kundalini, es extraordinario en su miembro, porque su sensibilidad les ha llevado a un instinto que propaga la especie, ese anhelo interno de reunión de la polaridad en unidad, ese anhelo físicamente genera un deseo que lleva a la propagación de la especie. Los hombres, por debajo de todos sus motivos, tienen un instinto de multiplicarse. La polaridad masculina es la parte activa. Entonces, inicia, emprende la propagación de la especie. Por eso hay un comportamiento psicosexual diferente entre el hombre y la mujer. Los hombres, por debajo de todos sus motivos, tienen un instinto de multiplicarse. Ese instinto de multiplicarse es el propagar a las mujeres en su periodo de fertilidad para atraer más hijos. Esto se ve que además es muy común entre todas las especies, que se aparean. Ese momento en que tiene lugar la propagación es una lucha en el animal básico por la unidad o Dios, una lucha en el animal básico, lo más bajo, por la unidad o Dios, lo más alto. Recuerda, aquí está la propagación, primer sello, chakra raíz. Así es como creamos. Las polaridades se unen analógicamente. Un solo cuerpo, una sola mente, la creación. La idea que se colapsa en ellas se convierte en realidad. El objeto de creación se acaba manifestando. Por una mente creadora analógica reunida o en plenitud de mente-corazón, o por la reunión carnal de dos polos, masculino y femenino, como es arriba es abajo. La idea que se colapsa en ellas se convierte en realidad. ¿Entiendes?, pregunta Ramta. Ese es el orden mayor. Esa es la fuente de toda la naturaleza. Es
en su capa básica se resume a la copulación, y ese es un lugar poderoso, refiriéndose a lo carnal. Pero imaginaos, una mente analógica, una solamente reunión de mente del espíritu y mentecita material, plenitud de mente-corazón, mentecita material despojada de las influencias de la mentalidad influida por creencia en el pecado, culpa y miedo, con sus derivados, separación, escasez, necesidad, carencia. El corazón adueñándose de la mentecita material y a partir de ahí la conciencia testigo siendo consciente de la mente del espíritu y comienza la creatividad consciente. Párrafo aparte. Y las mujeres no están motivadas al grado que están los hombres en su instinto por la experiencia orgásmica. Mujeres, sexo femenino, el aspecto receptivo. Sino que su verdadera experiencia orgásmica es la poderosa rendición de su pareja. Aspecto receptivo, recibe. El hombre, vamos a decir la palabra horribilis, el hombre inocula, la mujer recibe. Las mujeres no están motivadas al grado que están los hombres en su instinto por la experiencia orgásmica. Su motivación verdadera no es la experiencia orgásmica, sino que su verdadera experiencia orgásmica es la poderosa rendición de su pareja. Eso es orgasmo verdadero para la mujer. Así es como lo ven las mujeres. Aunque las mujeres pueden llegar a la satisfacción orgásmica, su manera de obrar, su instinto, es la rendición de su pareja, recepción completa. Ese es el mayor gozo que obtienen. Es por eso que la profesión más antigua del mundo aún existe. Por eso ha tenido tanto éxito. Parece que Ramta quiere estar diciendo, independientemente de todas las circunstancias socioculturales de la prostitución, que latería de fondo profundamente ese anhelo de recepción, igual que en el hombre late de fondo profundamente ese anhelo de propagación. Ellas nunca se involucran con esa gente, pero saben cómo hacer que se arrodillen y conseguir lo que quieren de ellos. ¿Qué es lo que quieren de ellos? Dinero, oro, supervivencia, lujos, una manera de vivir. ¿Qué es lo que quieren ellos de ellas? Sexo, propagación. En este mismo plano en el que describe Ramta el motivo ulterior de las mujeres, dinero, oro, supervivencia, lujos, una manera de vivir, se podría describir el motivo ulterior de los hombres, sexo, placer, sensación de dominación, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de vosotros lo entendéis? ¿Seguro? Bien. Pues Ramta deja los ejemplos, deja todo lo que ha podido explicar, maravillosamente explicado, de la polaridad, de la reunión, de lo que implica la reunión de la polaridad, genera una mente analógica que permite la creatividad, al igual que la reunión carnal también es la creatividad física. En fin, extraordinario. Sigue diciendo Ramta. Ahora, en el plano sublime, seas hombre o mujer, vas a ver eso también. Tu vida no está editada. Ves todas esas veces que estuviste copulando en secreto. Ves todas las fantasías que usaste para hacer eso. Claramente está haciendo referencia también a la masturbación. Porque ellas cuentan una historia y cuentan la historia de lo que te toma ser sumiso, cuentan la historia de cuál es tu motivo ulterior que te lleva a tener esos comportamientos. Y las fantasías se envuelven y se envuelven, se doblan y desdoblan, se van distorsionando,
Las fantasías pueden llegar a tener una distorsión terrible, las fantasías sexuales en el caso de este ejemplo. Hasta que finalmente llegamos a niños que son víctimas del abuso, porque la fantasía envuelta en el acto sexual crea la imagen mental. Fijaos lo que va a decir ahora mismo Ranta respecto de este tema. Esa experiencia orgásmica es la violación de la inocencia. Y por eso hoy existen depredadores. Nunca en mis tiempos, matiza Ranta, nunca en los tiempos de Ranta hace 35.000 años en Lemuria y Atlántida, sino hoy. Por eso hoy existen depredadores que abusan de los niños porque lo han fantaseado hasta hacerlo realidad. Nos está dando una pista Ranta. Un depredador no es un depredador que de un día para otro depreda a un niño. Es alguien que tiene lo que ahora se determina como una enfermedad mental, que en realidad es una obsesión por el sexo hasta tal punto que ha devenido en una distorsión extrema. Ellos no nacieron con esto, lo crearon. Por eso antes decía, ves todas esas veces que estuviste copulando en secreto. Ves todas las fantasías que usaste para hacer eso. Y de ahí la distorsión que puede llevar el camino de la adicción, de la obsesión, de la compulsión y acabar siendo una enfermedad de depredación pedófila. ¿Entiendes? Seguro. Excelente. Así que esta explicación nos lleva de regreso al motivo ulterior. Ahora sí que va a volver Ranta a hablar un poquito más técnicamente del motivo ulterior después de estos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el motivo ulterior detrás de cada acción? Y cuando os enseñé sobre los 7 sellos en el cuerpo, los 7 niveles en el cuerpo, y qué energía brota de ellos, qué glándulas se activan, podemos decir claramente que el cerebro vive en esos sellos. Y aquí hay una llamada a un cuadro que vamos a ver a continuación, un cuadro que nos va a resumir la cuestión de los 7 sellos, de los 7 chakras y de las energías y nivel de conciencia que implican cada uno de ellos. Lo vamos a ver en cuanto terminemos el párrafo. Podemos ver claramente los circuitos de un individuo porque, aunque el cerebro está aquí arriba, está realmente conectado por esto, los 3 primeros sellos. Y vemos muy claramente las acciones de un individuo. ¿Y cuál es su motivo ulterior? Su motivo ulterior es la energía. Eso es lo que realmente quiere. Una energía determinada es lo que quiere el individuo. Vamos a ver el cuadro en el que explica Ramta, se llama figura 2, los 7 sellos que conforman los 7 niveles. Entonces vamos a empezar por el primer sello, que está asociado al chakra raíz. Está asociado con los órganos de reproducción, la sexualidad, la supervivencia, la subconsciencia y la banda de frecuencia hertziana. Es una energía de una frecuencia que Ramta le llama la hertziana. Vamos a ver que la forma de expresarse Ramta respecto de los niveles de energía que va a describir de cada uno de los sellos se corresponden con las energías del espectro electromagnético que la ciencia contempla y que se puede descargar en internet buscándolo de una forma muy sencilla, espectro electromagnético, y ahí te dicen pues todas, es la banda, es como una especie de dial de radio, pero energético. Entonces aparecen todas las energías y sus frecuencias hertzianas, todas las energías que podemos medir, que podemos interactuar con ellas desde el plano físico-material, no las sutiles. Pero Ramta, partiendo de las físicas,
va a ir más allá y nos va a dar, cuando va describiendo los sellos superiores, por supuesto, las energías sutiles. Dice, este primer sello, repetimos, está asociado con los órganos de reproducción, la sexualidad, la supervivencia, es el chakra raíz entre las piernas, la subconsciencia y la banda de frecuencia hertziana. No explico lo que es un chakra porque yo creo que todo el mundo a estas alturas, si está viendo un vídeo como este, sabe lo que es un chakra, pero sería algo así como un vórtice conector de todas las energías que involucran la experiencia humana, tanto las físicas como las sutiles. Un vórtice conector de todas esas capas que conforman el aura, incluyendo las energías físicas. Segundo sello, el que se dice que es el chakra sexual, pues ahí como por la zona del ombligo, un poquitín más abajo. Centro de energía de la conciencia social y de la banda de frecuencia infrarroja. Está asociado con el dolor y el sufrimiento y se localiza en la zona inferior del abdomen. Si tú tienes un nivel de conciencia de supervivencia y reproducción, tienes en ti predominantemente la energía del primer sello. Si tú tienes un nivel de conciencia relacionado con el dolor y el victimismo, tú tienes un nivel de energía dominante relacionado con este segundo sello. Banda de frecuencia infrarroja. Tercer sello. Centro de energía de la conciencia despierta y de la banda de frecuencia de la luz visible. Está asociado con el control, la tiranía, el victimismo y el poder. Está localizado en la región del plexo solar, pues justo aquí más o menos coincidiendo con donde estaría el estómago. Y análogamente decimos, si tú tienes un nivel de conciencia predominante 3, estás funcionando habitualmente en la energía de la frecuencia infrarroja, conciencia despierta y de la frecuencia de la luz visible. Cuarto sello, ya nos vamos al corazón. Estos 3 primeros sellos, antes de entrar en el cuarto, conforman lo que Ramtha determina la mente binaria. Es decir, si tú estás enfocado principalmente en los motivos vitales de estos 3 primeros niveles de conciencia, que se relacionan con esos 3 chakras y esos 3 sellos o centros de energía, entonces tu mente es binaria. ¿Y qué es una mente binaria? Es la mente que genera una persona cuando vive en la dualidad y separada de su Dios, el observador con mayúsculas. En este estado mental solo están activados los 3 primeros sellos de sexualidad y supervivencia, pena y sufrimiento y victimismo y tiranía. Estos sellos normalmente están en funcionamiento en todas las complejidades del drama humano. En este estado mental, las bandas giran en la misma dirección, repitiendo los mismos patrones de pensamiento de esos 3 primeros niveles. Pues bien, ahora sí, pasamos al cuarto sello. Cuarto, quinto, sexto y séptimo sello conformarían, en las personas que estuviesen más centrados en niveles de conciencia correspondientes a cada uno de ellos, en la mente analógica de la que ha estado hablando antes Ramtha. El cuarto sello, corazón, está asociado con el amor incondicional, la conciencia puente, la frecuencia ultravioleta y la glándula del timo y sus hormonas de rejuvenecimiento. El quinto sello, garganta, está asociado con la glándula tiroides, la superconsciencia, la frecuencia de rayos X y con hablar y vivir la verdad sin dualidad. Hablar, chakra de la garganta. Sexto sello, el sello del tercer ojo, el sello que está en la zona frontal. Está asociado con la glándula pineal, está por ahí dentro en mitad, y la hiperconsciencia,
y la banda de frecuencia de rayos gamma. Los rayos gamma serían el límite de la banda de frecuencia medible por los instrumentos humanos. Se saldría. Sería el final. Cuando se activa este sello, se abren las formaciones reticulares que filtran y mantienen velado el saber de la mente subconsciente. Empiezas a poder rescatar de tu interior un saber espiritual. Y el séptimo sello, corona, está asociado con la coronilla, la glándula pituitaria, la ultraconsciencia, la frecuencia del infinito desconocido y el alcance de la iluminación. Bien, estos 4 últimos sellos, tener un nivel de consciencia relativo a cualquiera de esos 4 últimos sellos implica estar en mente analógica, que dice el cuadro. Es el resultado de la alineación de la conciencia primaria y la conciencia secundaria, del observador y la personalidad. Plenitud mente-corazón, conexión con tu yo superior, se puede decir de muchas maneras. Mente analógica significa una sola mente. En este estado mental se abren los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo, y se disuelve la imagen de la dualidad. Las bandas giran en dirección opuesta, como una rueda dentro de otra, creando un vórtice poderoso que permite que los pensamientos alojados en el lóbulo frontal se coagulen y manifiesten. Está reproduciendo lo que viene en el glosario de los términos de Ramtha en mente analógica, pero bueno, un poquito más explicado. Bueno, este cuadro, sobre el contenido de este cuadro, Ramtha tiene ríos de tinta explicando todo esto con total detalle y con todas las consecuencias. Es interesantísimo ver cómo trata Ramtha toda esta cuestión. Pues bien, a este cuadro se refería esta frase, ya siguiendo con el epígrafe, que decía: así que esta explicación nos lleva de regreso al motivo ulterior. Entonces, ¿cuál es el motivo ulterior detrás de cada acción? Y cuando os enseñé sobre los 7 sellos en el cuerpo, los 7 niveles en el cuerpo, y qué energía brota de ellos, qué glándulas se activan, podemos decir claramente que el cerebro vive en esos sellos. Podemos ver claramente los circuitos de un individuo porque, aunque el cerebro está aquí arriba, está realmente conectado por esto. Los 3 primeros sellos a los que se está refiriendo ahora, donde se manifiesta más el motivo ulterior, en esos 3 niveles de consciencia más bajos. Y vemos muy claramente las acciones de un individuo. ¿Y cuál es su motivo ulterior? Su motivo ulterior es la energía. Eso es lo que realmente quiere, una determinada energía de una banda de frecuencia que es la correspondiente a cada uno de los niveles, que es lo que hemos visto precisamente en ese cuadro. Por recordar, primer sello, banda de frecuencia hertziana; segundo sello, banda de frecuencia infrarroja; tercer sello, banda de frecuencia de la luz visible, cada una con sus motivos: 1, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder; 4, frecuencia ultravioleta, amor incondicional, conciencia puente; 5, frecuencia de rayos X, superconsciencia, hablar y vivir verdad sin dualidad; 6, frecuencia de rayos gamma, glándula pineal, hiperconsciencia, saber de la mente subconsciente, empieza el recuerdo de quién eres en realidad. Y la séptima frecuencia, la del séptimo sello, frecuencia del infinito desconocido, alcance de la iluminación. Yo soy Dios. Bien, y vemos muy claramente las acciones de un individuo. ¿Y cuál es su motivo ulterior? Su motivo ulterior es la energía. Eso es lo que realmente quiere. Y sigue diciendo Ramtha. Y entonces, en el plano sublime, hemos hablado mucho del plano sublime en los capítulos previos. Es el plano al cual van las conciencias que están con un nivel de conciencia relativo a el
quinto sello, entonces van al quinto plano, que es el plano sublime, que Ramtha presume que los estudiantes que tienen la escuela de iluminación de Ramtha, que van a esas audiencias, pues están más o menos todos ellos en ese nivel, por lo tanto irán al plano sublime. Y entonces en el plano sublime es embarazoso para el aspecto individual que lo está viendo. ¿No? Tú como personalidad estás viendo tu vida, pero estás viéndola siendo muy consciente desde muchos aspectos diferentes que aquí te son inalcanzables, de lo que ocurrió en realidad, del motivo ulterior, de lo que ocasionó en los demás, sientes lo que los demás sentían con tu actuación y tus reacciones, en fin, una cosa muy detallada. No es embarazoso para el observador, es embarazoso para el aspecto individual que lo está viendo, es embarazoso para el personaje. El observador sería otro nivel más elevado que ya para él, al estar en un punto mucho más elevado en lo que es el descenso-ascenso, al estar en un punto mucho más elevado, pues ya no le da vergüenza, ya lo ve de otra manera. Pero el personaje que acaba de venir de la vida le da vergüenza, le es embarazoso. Y está simplemente reportando los hechos a través del alma. Entonces, cuando lo tengas que observar, va a ser embarazoso, porque tu individuo, personalidad lo va a ver, el personaje lo va a ver y le va a dar vergüenza. Vaya cafre, vaya pedazo de cafre en esa vida. Y tú sabes que tu Dios ha estado observando todo el tiempo y tu alma ha estado ocupada grabándolo todo. Y tú piensas, bueno, esto tiene que mejorar. Pero entonces vemos que el motivo ulterior simplemente sigue pasando a través de cada una de vuestras vidas. En cada día de tu vida existe ese motivo ulterior. Y tú dices, oh Dios mío. Y él te dice, sí, este era realmente yo. Pensé que mi vida era tan aventurera y tan llena de frutos. Yo pensé que toda esa gente que tenía en mi vida se trataba de una alegre amistad. Y de esto y aquello. Yo creía que realmente había progresado mucho más en una eventual conversación con Dios, después de haber revisado tu vida. Continúa Ramtha. A mí no me importa quién eres, referente al personaje. Podrías haber sido el rey del mundo y haber tenido a todo el mundo como tus súbditos, o podrías haber sido un mendigo en la calle de los mercaderes de queso pidiendo queso, y la realidad sería la misma si cada día existiera el mismo motivo ulterior, tanto en el rey como en el mendigo. A mí me da igual qué personaje eras, dice Ramtha. A mí lo que me importa es que todos los días de tu vida volviste a manifestar una actuación con un motivo ulterior, oculto, interesado, no correspondiente a la inclusión unificadora del espíritu. Y tú dirás, Dios mío, yo pensé que había hecho tan bien. Dice Ramtha, bueno, ¿no fue el motivo ulterior detrás de eso el mismo que usaste cuando tenías 22 años de edad? ¿Qué tal cuando tenías 7 años y pensabas que eras una víctima? No, tú te convertiste en una víctima y eso te dio poder. Ese es el motivo ulterior detrás de cada historia. Entonces, ¿con qué te quedaste al final? Cada día de tu vida fue simplemente la misma historia y la misma historia, y lo ves en la revisión de vida y te avergüenzas tremendamente y dices, lo peor del cafre es que pensé que nadie veía mi motivo ulterior y estaba a la vista de todos los espectadores de ese escenario, no de los personajes del escenario, sino de los espectadores del escenario. Que por cierto, en la multidimensionalidad, lógicamente, los del escenario también están fuera, con lo cual estaba a la vista de todos. Esa cafreidad, ese motivo ulterior, ese egoísmo, ese interés puramente particular estaba a la vista de todos.
Cada día de tu vida fue simplemente la misma historia y la misma historia y es embarazoso. Y vemos que a medida que empiezas a envejecer te vuelves más fanático y de esta manera te vuelves más astuto en el modo de controlar y manipular. En otras palabras, puedes reblandecer en tu vejez, pero ¿ha desaparecido el motivo ulterior? No, porque nunca se le prestó atención y en tu vida nunca fue reconocido en todas sus partes por igual. Todo lo que hace, todo lo que el drama crea, todo el dolor que inflige, toda la enfermedad que causa tu motivo ulterior, no fue examinado. Te has hecho viejo, lo has sofisticado, eres más astuto usándolo y todo eso ocurre porque nunca reparaste en que tu motivo de actuación estaba oculto y estaba oculto porque era un motivo egoísta, vergonzoso, particular. La revisión de la luz es una experiencia horrorosa. Vaya cafre que he sido en esa vida. Y además lo ves en tecnicolor, en un aspecto séptuple dimensional, es decir, ves todas las consecuencias de esa cafreidad derivada de ese motivo ulterior. Por esta razón, los grandes dioses de la antigüedad que se convirtieron en faraones, esto lo desarrolla muchísimo en ese libro negro de Ranta, Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, que habla precisamente, pues bien, de los Anunnaki, vamos a decirlo. Por esta razón, los grandes dioses de la antigüedad que se convirtieron en faraones, sacerdotes, tuvieron como propósito en su reinado que al final de su vida, su Ka y su Ba pudieran ser sopesados en las balanzas de Osiris, que al colocar su corazón en un lado de la balanza y una pluma en el otro, no hubiera ninguna diferencia, el corazón ligero como una pluma, sin la carga kármica del motivo ulterior, sin ninguna carga de impecabilidad, sin haber generado karma por haber sido impecable, ligero como una pluma. Que el corazón, que es la intención, pudiera ser sopesado contra una pluma, un corazón sin doble fondo, sin intenciones ocultas, sin motivo ulterior. Y así todo el tiempo de su mandato era incierto. Mas, sin embargo, aquellos que estaban gobernados por estos eran muy afortunados, pues ellos eran verdaderamente, los gobernantes, un Dios fuente de origen real en un lugar de poder, esforzándose por ser el máximo sirviente, el máximo sacerdote, el máximo gobernador de la gente, el máximo. No hay un solo político hoy en día cuyo corazón pueda ser sopesado contra una pluma, dice Ranta. Claro que sí. ¿Y no sería ese un tema nuevo e interesante para una campaña política? Si votáis por mí, yo os guiaré de tal manera que al final de mi vida mis intenciones serán sopesadas contra una pluma. Todos votaríamos por él. Ahora, ¿eso qué significa? Sin prejuicio. Prejuicio, una palabra importante, dice Ranta. Prejuzgar, establecer lo que algo es con carácter previo a tu interacción con ello. Yo he prejuzgado que ese es un cafre. Antes de conocerle, ya por lo que me han dicho de él, lo sé. Hay muchas cosas que acontecen en esta revisión de la luz, y nosotros empezamos a ver sus enredos con los motivos ulteriores. Prejuicio. Bien, pues en algún sitio tenemos que parar porque
para terminar el epígrafe tendríamos que hacer otra hora más, con lo cual vamos a parar aquí, en este final de párrafo de la página 114, dejando para la siguiente sesión el continuar. Aquí no hay solución de continuidad. Ranta sigue hablando de lo mismo. Es una cuestión de pura limitación temporal y de conveniencia de que los vídeos no sean de horas. Con lo cual lo vamos a dejar al final de esta frase. Hay muchas cosas que acontecen en esta revisión de la luz y nosotros empezamos a ver sus enredos con los motivos ulteriores. Prejuicio. Y el principio de la siguiente: estos seres, yo me estoy esforzando en enseñarte a ser uno de ellos. En una revisión de la luz deben entender que cuando uno lo ve, en algún punto a lo largo del camino, se volverá obvio que hacía falta un cambio significativo. Bien, en este punto lo vamos a dejar. Esta es una cuestión muy interesante, pero continuaremos viéndola sin falta en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.